Señoras y señores, bienvenidos a esto que le hemos denominado Siguiendo el Rastro a la Crónica Roja Judicial. Oiga, un capítulo más, pero definitivamente yo me siento supremamente emocionado porque además son unos seres humanos extraordinarios, pero unos profesionales de raca mandaca, unos bacanes de la vida y unos tipos que le pusieron alma, vida y corazón a este trabajo del periodismo, pero el periodismo bien contado, el periodismo bien hecho, el periodismo ese acucioso, minucioso, sabroso, y que además no era cualquier periodismo, era la Crónica Roja Judicial. Hombre, para mí es un orgullo tener hoy a William Ahumada y a Helman Hincapié. William, hola mi hermano. Gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti por tener en cuenta este humilde trabajo que desarrollamos durante, más de 40 años y que pues nos ha permitido tener el orgullo de saber que hicimos lo que teníamos que hacer para mostrar a Barranquilla por dentro. La Crónica Roja es el termómetro que mide la temperatura febril de una ciudad. Y esa temperatura se midió durante más de 40, 45 años, Germán, sí, haciendo un trabajo de corazón, de conciencia. Así es. Yo pienso que cada ciudad tiene una realidad oculta. Y es precisamente esa realidad oculta la que los periodistas, especialmente en el cubrimiento de la información judicial y de orden público, tenemos una misión maravillosa que cumplir. Oiga, yo los veo a ustedes y es como si estuviera con unos catedráticos, con unos profesores de la vida, pero de este ejercicio periodístico. ¿Cómo fue esa incursión? Es que además ustedes son llavecitas, ustedes son panas, ustedes son valecitas. ¿Cómo fue esa vaina, Cuadro, de meterse en ese rollo de andar pendiente del bandido, del policía, del atraco, del robo, del asesinato, del violador, del narcotráfico? Mierda, y en una época fuerte de Colombia. Difícil, sí. En realidad mi incursión en el periodismo de crónica roja y judicial fue accidental, porque yo entro a la universidad en el primer semestre. Una tía Emilia me recomendó con don Roberto Esper Rebaje y yo entré porque apenas estaba en primer semestre y entré con un ánimo a hacer práctica, pero me fue muy bien. O sea, me acuerdo que me dieron a hacer una noticia de crónica roja y la hice en un momento y quedé matriculado. Y coincidencialmente, Alfredo, al mes y medio de estar allí yo, pues con toda esa fiebre, con todo ese deseo, porque el secretico es el corazón, sale el titular y a mí me dice don Roberto Esper Rebaje, que en paz descanse, me dice, bueno, te tocó. Y yo le dije, no, Roberto, yo apenas estoy en primero. Yo estaba asustado. ¿Cómo así salió el titular? ¿De una la noticia fue que? Él lo trasladaron para el Heraldo. Y pues yo quedé, entonces, porque nada más éramos los dos. Es que la Crónica Roja tiene algo de atractivo, pero que a la vez que repele, ¿no? O sea, es mucha la gente que cree que la Crónica Roja es un trabajo sucio, por así decirlo. Entonces hay que hacerlo demasiado bien para que la gente tome la importancia que tiene la Crónica Roja y que a la vez vea que es un periodismo espejo que nos muestra la salud de la ciudad. La Crónica Roja muestra necesariamente en qué tipo de salud tiene la ciudad. Fuiste a hacer unas prácticas y te quedaste porque el man que estaba lo mandaron para otro lado. Lo trasladaron para el Heraldo y yo me quedé. Yo estaba lleno de pánico, estaba asustado y dije, no voy. Carmen Peña, que era mi jefe de redacción, me dijo, che, pero firma, marica, firma y tal. Y yo, no, pero estoy en primero. Y yo, no, si es que no se trata de eso, se trata de que lo estás haciendo bien. Y yo firmé y quedé matriculado. Entonces después me llené de pasión cuando salgo a la calle y yo encuentro una ciudad que la que veía en los medios no era la ciudad mía. Es una ciudad de violencia, una ciudad de confrontaciones, una ciudad de necesidades, una ciudad de angustia, una ciudad... Y me fui apasionando más y más y más. Y sobre todo que pues, teníamos una buena escuela, ¿no, Germán? Esa escuela de Carmelo Castilla, eso es lo mejor que hay. ¿Quiénes tenían ahí como directores y vaina? Carmelo Castilla, sí, es el que nos enseña así. Bueno, mi vida en el campo de la Crónica Roja es muy diferente a la de William. Yo no había terminado ni siquiera mi bachillerato. Yo hacía 6º año de bachillerato, que hoy es 11 grado.
Y un día Juan B. Fruto Camargo va al colegio donde había un acto solemne y se da cuenta de un periódico que había en el colegio y le pregunta a la directora, Leda Palacio, que quién había escrito ese periódico. Ella le dijo Gelman Incapié. A él le gustó la manera como yo escribí el periódico y me dijo que si yo me le medía a trabajar en un periódico. Yo le dije, listo. Curiosamente comencé haciendo una crónica de un boxeador. Pero eras un pelado todavía. No tenía 17 años. No tenía 17 años. Y comencé a hacer una crónica sobre un boxeador que le decían el León de las Pampas. Era argentino. En esa época Argentina tenía su ídolo que era Carlos Monzón. Y este hombre quería ser más famoso que Carlos Monzón y utilizaba los deportes extremos y murió en un accidente automovilístico terrible. Y me tocó hacer esa crónica. Posteriormente, el redactor judicial deja de ir 2 días. El periódico salía en horas de la tarde, el periódico El Nacional. Y me dice el director y dueño del periódico que si yo me le mido. Yo le dije, bueno, yo lo hago. Y me le medí y comencé a ir a la policía y a meterme en esto que ha sido una pasión realmente. Sí, es que esa es la diferencia. Es que no, por lo menos la pasión se notaba. Nosotros nos encontramos en la universidad. Sí. Hay uno al lado del otro y sin pretenderlo, anduvimos juntos toda la vida. Hemos estado juntos toda la vida. Pasamos de la prensa a la televisión, de la prensa a la radio, de la radio a la televisión, y aquí todavía estamos juntos. Señoras y señores, hablando de pasión, a mí me apasiona el periodismo, pero hablar con estos manes que me cuenten sus historias, que me cuenten cómo hicieron periodismo, es mucho más apasionante. Esto es siguiéndole el rastro a la Crónica Roja Judicial. Señoras y señores, estos señores me están diciendo a mí de los años 80. Pues los años 80 para mí fueron especiales, maravillosos. La música disco, la buena salsa, el rock, la explosión musical. Miércoles, pero desde el punto de vista de todo lo que se movió en los años 80, William, ¿qué fue lo que más te movió? ¿Qué fue lo que más te quedó en el corazón? A mí me queda en el corazón de los años 80 en Barranquilla el proceso de desarrollo social. Barranquilla ya comenzó a ser una ciudad que comenzó a perder la inocencia. Y entonces comenzaron a surgir los primeros fenómenos sociales de violencia, como fueron las pandillas. En un principio las pandillas se manifestaban como entes sociales, como grupos sociales que se organizaban precisamente y únicamente para proteger el cuadro, para proteger la cuadra, para proteger la ciudad, el área de ellos. Entonces, en los 80 comenzó el fenómeno ya de lo que es la intervención de esas pandillas por parte del microtráfico. Entonces comenzó la violencia como tal. Ya, por lo menos en el barrio El Bosque, Germán, teníamos a los materas, ¿verdad? Uh-huh. A los poteras. A los poteras. En La Luz y la Chinita, los Malembe y los Patrulla 15. Germán, esos años 80, ¿no? Sí. Una década cargada de narcotráfico, de bonanza marimbera. Eso sí. Después vino el proceso de la cocaína, de la guerra contra los carteles del narcotráfico. Y había billetes. Y la costa no escapó a eso. La costa no escapó a eso. Entonces, como lo decía William, comenzó ese reclutamiento de las organizaciones criminales hacia una juventud ávida de oportunidades, de una ciudad que crecía desordenadamente, sin ver aspectos de tipo social,
porque igual había una clase politiquera corrupta que en ese momento utilizó las empresas de servicios públicos como fortín politiquero y se dieron una serie de situaciones sociales, una serie de fenómenos que realmente impactaron en la criminalidad y se dieron unos hechos realmente impresionantes. Mira, hay algo que en la crónica judicial tiene que uno ir a todos lados, pero en esos años 80 y en los 90, William y Helman, ustedes estaban muy pelados, muy jóvenes. ¿Cómo hacían para meterse en todos los entornos y en todos los contextos? ¿Cuál era esa métrica de ustedes para llegar a la fuente, para llegar a los lugares? ¿Cómo hacían? Porque me imagino que el peligro era total. Claro, porque las pandillas tendían a eso, ¿no? A rechazar a todo lo que no fuera de ellos. Pero nosotros tuvimos una oportunidad de trabajar con el corazón. O sea, ¿qué podía pagarme a mí Diario La Libertad en ese momento? O sea, a duras penas yo ganaba para sostener lo que un joven de mi edad podía necesitar. Pero entonces ocurrió que nosotros veníamos de una escuela de periodismo en donde nos enseñaron cuál era la importancia de servir como periodista. No de ganar como periodista, sino la importancia de servir. Yo te aseguro, Alfredo y Germán, que si nosotros hubiéramos tenido otro concepto, fuéramos multimillonarios. Si hubiéramos trabajado para el bolsillo, fuéramos multimillonarios. Pero no, nosotros empecinados en servir y en servir. Entonces, este jovencito que está aquí, jovencito, tenía una moto Honda 150. Así es, ¿verdad? Era 120. 125. 125. Y entonces yo andaba en el periódico que para conseguir un carro era un problema. Había que pedir orden y no sé qué. Entonces yo me enganchaba con él. Andábamos juntos. Entonces él cubría su fuente, él cubría para su medio la misma fuente y yo cubría para el mío. Entonces yo andaba con una cámara fotográfica en el hombro y comenzaron a conocernos y a identificarnos. Entonces, ¿qué descubrimos nosotros? Que siendo lo que decía un pensador sobre lo que necesita un periodista para poder penetrar, o sea, ser buena gente, a nosotros nos creían y a nosotros nos identificaban, ya, y sabían y nos abrían las puertas. Nosotros éramos reyes en los tres postes. O sea, nosotros entrábamos a la chinita, entrábamos a Rebolo, entrábamos por los tres postes y eso entrábamos y salíamos y nunca nos ocurrió nada. Ni siquiera nos corretearon, Germán, ni siquiera eso. Nos recibía la gente. Carrizal y El Bosque, que eran dos barrios que en su momento la criminalidad era altísima, a tal punto que la denominada mano negra debió haber penetrado allí y hacer lo que se denomina una limpieza social. ¿Quiénes eran esas bandas? ¿Cómo eran esas bandas? ¿Y cuáles eran sus nombres? ¿Y estaban conformadas por cuántos? En la Chinita y la Luz por el lado de la Luz estaba la Patrulla 15, que estaba en ese momento una canción, creo que es merengue, ¿verdad? Sí. De un grupo musical que se llamaba la Patrulla 15. Entonces del otro lado eran los Malembes. Los Malembes, entonces esos tipos básicamente los enfrentaron. Ellos no se enfrentaron porque sí, eso los enfrentaron porque había una línea divisoria en la mitad y ellos tenían que seleccionar los territorios para vender la droga. Entonces tú no puedes pasar para acá y tampoco para... Y comenzó la guerra. Esa guerra dejó más de 60 muertos, o sea, impresionante. Lo que se denominan las fronteras invisibles. Claro. Entonces, esa guerra del mercado de las drogas en los barrios igualmente llevó a que en su momento se consumieran igualmente las pastillas Jumbo, que llamaron, la Rory, y eso iba acorde con la tendencia de lo que tú hablabas, del rock, de la música. Si bien es cierto... había una explosión musical y artística. Sí, si bien es cierto, había en el Caribe, había una tendencia a la salsa dura, a la salsa brava, pues no dejaba de ser importante la música americana, el rock en español, que cautivaba a la juventud en su momento. Claro. Y para terminar de responder tu pregunta, en el barrio del Bosque surgieron los Poteras. Entonces ya no eran pues
¿qué te digo? Tan modernizados como, por así decirlo, tan musicales como lo de La Luz y la Chinita, pero sí eran igual violentos. O sea, entonces era gente que venía de unas invasiones, que venían a invadir sectores del barrio El Bosque, de otras poblaciones, y esos pelados crecieron ahí sin Dios y sin ley, y se volvieron violentos porque necesitaban comida, necesitaban alimentarse. Entonces, el fuerte de ellos era el atraco a los buses. Mira, ¿y en el norte también hubo pandillas? Claro que sí. Estaba la pandilla de Superboy. Igual había los Hiper Mega Play. Hiper Mega Play, que eran hijitos de papi y mami, que se dedicaron a asaltar las residencias. Las residencias, los moteles, especialmente los de la carrera 38. Y todo se descubrió en una oportunidad cuando se adelantó un operativo y se encontraron con que en los vehículos donde iban los muchachos, hijitos de papi y mami, estaban los televisores que arrancaban de los moteles. Claro. O sea, era solo la maldad. Era solo la maldad. El vacilón. El vacile, pero aunque ellos consumían drogas. Claro. Y eran niñitos, hijos de distinguidas personalidades de la ciudad. Incluso había una directora regional de fiscalías que nos tenía mucho aprecio. Nosotros entrábamos a la sede de medicina legal, entrábamos libremente. O sea, nadie nos cogía y nos revisaba. Y ella nos tenía aprecio porque valoraba el trabajo de nosotros. Y resultó que ella resultó siendo tía y mamá de crianza de uno de esos pelados. Mira, pero ustedes también les tocó la caminada esa. Señoras y señores, mire, escuchen esta vaina. Tocaba llegar al Hospital General de Barranquilla a las 5 de la mañana y de ahí ir al comando de la policía para buscar información de la policía y después salir para los juzgados. ¿Cómo vacilaron ustedes eso? Aprendimos a trabajar en comunidad, porque es un trabajo muy fuerte, pero muy estresante, muy fuerte. Sobre todo porque teníamos que cumplir horarios. O sea, yo no podía, como yo estaba en un periódico, él era distinto, porque él tenía un poquito más de amplitud, pero igual tenía 3 emisiones por las que responder. Entonces teníamos que cronometrarnos. Y en el Hospital General de Barranquilla podía estar la noticia del día. ¿Cómo no? De pronto no. Entonces había que ir a buscar al comando de la policía. Y logramos un objetivo que desafortunadamente, yo no sé si tienes tiempo, desafortunadamente hoy no lo veo. Y es que nosotros le damos la dimensión, la importancia que tenía la noticia y la concertábamos entre la comunidad y las autoridades. Y si el comando de policía, por cualquier circunstancia de conveniencia o no sé, lo que tú creas que puede ser, no quería responder, ¿qué hacíamos, Helman? ¿Qué hacíamos? Nos sentábamos ahí y nos acostábamos en el suelo y no nos levantábamos hasta que el comandante nos respondiera. ¿Sí o no? Así es. Y pasábamos toda una tarde esperando y el man no podía salir a su casa si no nos atendía. O nos atiende o nos atiende. O nos atiende. Y entonces nos dábamos cuenta que muchas veces eran excesos de la autoridad, homicidios que llaman ahora homicidios falsos, lo que llaman ahora falsos positivos. En esa oportunidad fueron homicidios selectivos. Y si la policía era responsable, te tocó. Señoras y señores, estamos siguiéndole el rastro a la Crónica Roja Judicial con William Ahumada y Helman Hincapié. Fascinante esta entrevista, esta conversación con William Ahumada y con Helman Hincapié. Seguimos con más de ellos en Siguiendo el Rastro de la Crónica Roja Judicial. Estamos en este Caribe colombiano, estamos en Curramba y bueno, estos dos caribeños que hicieron historia en la Crónica Roja Judicial, y hoy le hacemos este homenaje en Siguiéndole el Rastro a la Crónica Roja, sobre todo en Barranquilla. Bueno, Helman Hincapié, por cuestiones de la vida, la divina providencia, hoy tiene una discapacidad y es que perdió su visión, pero está más fuerte, parece una roca que nunca. Helman, el hoy ser invidente ¿te ha desarrollado otras cosas? Hasta yo mismo me asombro de ver de lo que soy capaz de hacer. Yo le decía en una oportunidad a alguien,
que cuando tenía mis ojos no tenía la capacidad para ver muchas cosas. Y yo hoy veo mucho más allá. Hoy veo con mi olfato, hoy veo con mis oídos, hoy veo con mi piel, veo con mi corazón. Pero, es por dentro. Sí, pero yo diría- además que ves por dentro, Gelman, cuando te escuchamos, toda esa experiencia de cubrir Crónica Roja Judicial, William, en el país, en Barranquilla, te ha dado como un disco duro fuera de serie, porque que no necesitas teleprompter, no necesitas papelito. No. Alguien hoy me decía que yo me parecía a Ronaldo. Puedes ponerlo en cualquier equipo sin director técnico y lo puedes soltar en cualquier campo de fútbol, que Ronaldo sabe lo que va a hacer. Y creo que en ese sentido, hoy he llegado a un punto de mi vida que no necesito leer. Todo lo tengo en mi cabeza. Hago los análisis, hago las transmisiones. Yo te puedo hacer una transmisión de 1 de 2 horas sin cortes y sin entrar realmente a hacer cosas por fuera de lo que establecen los cánones en el periodismo. Bueno, estamos con estos dos caballeros que además son salseros. Además, son caribeños 100%. Champeteros también. Les gusta la fría también. Hombre, Bueno, cuando cubrían la Crónica Roja Judicial, que estaban activos, en algunos momentos terminaron metiéndose una fría y chapeto. Claro, porque es que el trabajo es estresante. Era estresante en ese momento. Y nosotros la única herramienta que teníamos era nuestra pasión. O sea, la moto de él y lo demás, échele. Entonces nosotros ansiábamos que llegaran los viernes, porque los viernes seguramente que teníamos un lugar donde ir a tomarnos las cervezas. ¿Cuál era ese lugar? La Troja. Señoras y señores. la troja. Cuando la Troja comenzó en la 46 frente al Sur y Salcedo, ahí nos tenían a nosotros. Entre 70 y 72. Claro. Entonces, ahí llegábamos nosotros y Edwin nos trataba bien. A veces llegábamos sin plata, Germán. Sin plata y nos íbamos y cuando dio la quincena ahí está. Hoy llegábamos a Trompeta, ¿te acuerdas? Trompeta, sí, claro. ¿Te acuerdas Trompeta? Sí, claro. Otro sitio espectacular en la ciudad. Y la pasábamos deliciosísimo. Era un desahogo total, a bailar, a hablar paja, ¿entiendes? Era una vaina que nos cogía y nos ponía polvo a tierra enseguida. Bueno, nuevamente aterrizamos en el tema que nos compete hoy, y es la Crónica Roja. ¿Cómo hicieron ustedes para cautivar a la fuente, para llegar a la fuente, ya sea gubernamental, ya sea militar, o en los barrios, el bandido? ¿Cómo llegaban? ¿Cómo hacían ustedes para tener ese tacto de llegar a todas las fuentes y poder descubrir lo que estaba más allá? Siendo humanos. El bandido puede ser lo peor, pero si tú lo tratas como un ser humano, el bandido tiene que entender. Aquí hubo un asesino tenebroso, un asesino al que todo el mundo le tenía y al que el comandante de la policía, el general Luis Montenegro Rinco, le echó más de 100 hombres y no lo pudieron coger. Y este señor que está aquí se lo ganó, regalándole un saco porque tenía frío. O sea, siendo humanos, nosotros hacíamos un ejercicio periodístico de humanos. Llegábamos, entendíamos el por qué bloqueaban la 17. Nosotros no llegábamos a decir que esos manes eran unos hijueputas porque bloqueaban. Si nos entendían por qué bloquean. Es que, loco, tenemos 4 días sin luz. ¿Entiendes? O sea, ¿quién acepta eso? Nosotros no. Aquí esta gente está sin luz y arrancamos para el alcalde, arrancamos para la electrificadora y les colocaban la luz. Ese era el trabajo desde el punto de vista social. Nosotros éramos ese canal para ayudar a la gente a solucionar problemas. Ahora, teníamos algo que era fundamental y teníamos una línea divisoria entre la fuente y la amistad. Claro, sí. O sea, el comandante de la policía era nuestro amigo, pero cuando teníamos que criticarlo, lo criticábamos.
que el director del DAS había que criticarlo. Lo criticábamos. Decíamos las cosas. Y decíamos las cosas como eran. Y nunca tuvimos inconvenientes por eso. Señoras y señores, yo sé que ustedes están esperando este punto. Los casos sonados. Ese que levantó a todo el mundo las primeras páginas, el que todo el mundo estaba pendiente. Cuéntenos algo de eso, de lo que ustedes vivieron, que pudieron llegar inmediatamente, que vieron la sangre derramada, que estuvieron ahí. ¿Qué fue lo que pasó? El orgullo de haber cumplido con mi deber, con mi función, con mi labor como periodista, lo viví por la guerra entre los Malembe y la Patrulla 15 en La Chinita y La Luz. Yo era el que cubría en ese momento, yo cubría la Crónica Roja y él cubría la Crónica Judicial. Son dos cosas diferentes. Yo hacía el evento como tal, Sangriento como tal, y él le hacía seguimiento en los juzgados, en la fiscalía y esas cosas. Y llegó un momento en que yo llegaba a La Chinita, miraba los reportes, 3 muertos. Al día siguiente llegaba 4 muertos en La Luz. Al día siguiente 5 muertos. Después, todos los días había muertos, todos los días. Entonces yo le dije a nuestro director Jorge Cura, le dije, Jorge, aquí está pasando algo. Y él no me dijo nada, él se quedó callado. Y después siguió nuevamente y llegamos a tener más de 50 muertos, Germán, ¿verdad? Más de 50 muertos, entre 50 y 60 muertos por esa guerra sin sentido. Y un día Jorge me llamó, me dice, cámbiate, 2 de la mañana, cámbiate, voy por ti. No era anormal, me cambié, pasó por mí y resulta que ya él había establecido una cita a través del padre Holman Londoño con los jefes de las 2 bandas esas. Y nos metimos a esa hora en la profundo, pegado al caño de la Uyama, en lo profundo, lo más profundo de La Chinita. Y ahí estaban los 2 jefes de la banda. Y para mí es una satisfacción decirles ahora mismo a todas estas personas que nos están viendo que yo cumplí mi labor como periodista. Que el Estado haya fallado, vaya usted y venga, porque todavía es la hora y no se ha arreglado ese problema. Pero por lo menos los pelados dejaron de matarse en ese momento. Helman. Así es. De los casos sonados que a mí me tocó cubrir, el caso de las 3 damas de la familia Calet, asesinadas a trancazos por un estudiante de 9º semestre de medicina, por Miguel Ángel Torres Socarrás. El caso de Juanseñor Eslapap, Juanito, que mató a sus padres porque no le dieron el dinero para hacerse una cirugía y cambiarse de sexo. Y el hecho que fue definitivamente para mí de los más duros, que fue el asesinato de indigentes al interior de la Universidad Libre. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Yo fui el que le di a conocer al país de cómo en una universidad donde se suponía se estaban formando seres humanos para salvar vidas, los estaban asesinando para comercializar con los órganos. Wow, impresionante. Ustedes 2 son indiscutiblemente unos seres extraordinarios. ¿Y cuál es el mensaje para estas nuevas generaciones que incursionan en el periodismo? Bueno, el mensaje que yo envío es un mensaje de físico contexto. Aprovechen bien las bondades y las desventajas que tienen en las redes sociales. Nosotros, para conseguir un dato, nos tocaba meternos en los archivos del periódico y salíamos todo lleno de telaraña y de polvo para conseguir una fecha, para conseguir un dato, un nombre. Esos pelados hacen ahora así, tac, 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 y consiguen todo. Pero no están haciendo, bueno, yo lo siento así, Germán, Sí. No están haciendo la inmersión que se necesita. No hay reportería callejera. Siento que la ciudadanía está acéfala, está huérfana en ese sentido, de que los reporteros recorran las calles, que le digan al Estado, que le digan a la alcaldía, que le digan a la gobernación, nosotros existimos. Yo siento que en ese sentido les está fallando. Sin ser amarillistas, detrás de cada hecho de sangre hay un drama. Y es precisamente explotar ese drama. Helman, perdón. De una manera especial. Perdón, Helman. Ustedes hacían eso, contaban diferente la historia. Claro,
claro. Pero humana siempre, desde el punto O sea, de vista desde el humano. punto de vista humano. Claro. Porque es que detrás, como se lo decía, detrás de cada hecho de sangre hay un drama. Y el drama no lo vive el muerto. El muerto ya falleció, ¿verdad? Una persona que no... Pero el drama lo vive quienes quedaron con vida. Claro. Los familiares de esa persona. Los familiares igual si capturaron al homicida del homicida. O sea, hay una serie de aristas que nosotros las manejábamos de tal manera que eran un atractivo para el televidente, para el escucha y para quienes igualmente, en el caso de William, leían las crónicas en los periódicos. Impresionante hablar con ustedes. No me puedo ir de esta emisión, de este capítulo, de Siguiéndole el rastro a la Crónica Roja, sin saber de ustedes cuándo los corretearon, cuándo los amenazaron, cuándo sintieron miedo, porque es que esta vaina es normal, Cuadro, sentir miedo, ¿o no? No, claro, claro. Y el miedo es inherente al ser humano y el miedo es inherente al ejercicio periodístico. El día que yo sentí miedo del físico fue, Germán, el día que se llevaron a los Mesa, o sea, a Dino Mesa y a los hermanos y a los escoltas, que fueron como 10 o 12 personas. A ellos los citaron, ellos, ¿sabe que ellos vivían en la 17, al lado de la Luz y la Chinita? Y los citaron a Sitio Nuevo, a una reunión con los jefes, y no regresaron más. Entonces las esposas de ellos, allá habían 8, 10, 12 mujeres llorando, ahí, pero no se atrevían a pasar del puente hacia allá, del puente Magdalena, del río Magdalena hacia allá, porque sabían lo que le iba a pasar. Entonces me llamaron a mí. Yo dije, yo solo no voy. Ahí se me desapareció las ganas de llevarme la chiva. Yo llamé a Mónica Bengoechea de RCN, llamé a Bernardo Sanabria, llamé a Juan Alejandro Tapia, llamé a Humberto Mendieta, llamé a todos los periodistas, ¿verdad? Y nos reunimos ayer a la entrada del puente con ellas. Y las muchachas llorando. Ya los maridos tenían 3, 4 días de haberse ido, no regresaban. Entonces, la única forma de proteger nuestras vidas era así, yendo en caravana. Bueno, nos podía matar a todos, suponíamos nosotros, ¿no? Y tú sabes que para llegar a Sitio Nuevo hay que meterse por un camino en donde solamente cabía llega un momento que solamente cabe el carro. La calle es ancha y se va angostando. Y cuando llegamos allá, a los techos rojos, ya nada más cabe un solo carro. Y nosotros en caravana y salieron ahí los paracos salieron ahí. ¿Ustedes qué? No sé qué, con los fusiles y equipados y llenos de radio y de cuanta vaina. No, nosotros venimos por esto. Aquí no ha pasado nada y tal. Y hablando por radio, definiendo la suerte de nosotros y nosotros. Parecíamos unos patios de cueto, pues. Aquí en Barranquilla hubo el decomiso de una cantidad importante de dólares que venían camuflados en aires acondicionados. Esos aires acondicionados llegaron a una empresa aquí en el municipio de Soledad conocida como Mamut. Y ese operativo lo adelantó el comandante, entonces se llamaba F2, un mayor de la Policía Nacional, Pedro Germán Aranguren. Y el mayor adelantó el operativo sin decirle al comandante de la policía el operativo, para quedarse con la plata. Alguien lo sapió, el comandante se presentó y el dinero se envió para Bogotá y se adelantó una investigación interna. El mayor Pedro Germán Aranguren, que ya murió, manda a matar al entonces excomandante de la policía que había sido trasladado para Antioquia. Cuando el comandante llega, porque capturaron a los 2 oficiales de la policía que fueron a matarlo a Medellín, yo estaba en la puerta del F2 y me le fui atrás. En las instalaciones de la SIJIN habían, que quedaban ahí en la 46, en la 46 entre 41 y 43, había un mezanini y yo me escondí detrás del mezanini y le grabé todo lo que pasó allí. Si yo no grabo
lo que pasó ese día, yo no estuviera echándoles el cuento. Yo recuerdo que yo llamé a William, que trabajaba en el Diario del Caribe, llamé a Manuel Pérez, que estaba en el Heraldo, llamé a otro colega de La Libertad, yo trabajaba en La Libertad también, y dije, bueno, tenemos la chiva, pero esto hay que darlo todos. Y yo, sorpresa, veo el Diario del Caribe y me dice William, no me autorizaron la nota. Veo el Heraldo y me dice Manuel, no me autorizaron la nota. Y yo hice la nota a 6 columnas diciendo complot para asesinar excomandante de la policía, altos oficiales involucrados. Me tocó enfrentar después al mayor Pedro Germán Aranguren. Igual fui con la grabadora, una mini Fun que me había dado don Gabriel Forero San Miguel, una grabadora muy pequeñita, me la metí en el bolsillo y entré grabándole. Él me dijo, ¿usted es Helman Hincapié? Le dije, sí. Me dijo, ¿sabe que por eso se puede morir? Le dije, ¿me va a matar ahora a mí? Me está amenazando. Yo no lo estoy amenazando. Le dije, usted me ha dicho que me voy a morir. O sea, y eso es una clara amenaza. Discutimos y yo salí de ahí. Llegué a la emisora. Le saqué varias copias al cassette. Le di una copia al procurador regional. Era el doctor Enrique Recio Buritica. Le mandé una al comandante de la policía, una para mi madre, una copia se la di al director del noticiero, una al director del periódico y la otra se la entregué al propio mayor Pedro Germán Aranguren, que yo le había grabado cuando él me amenazó, que me dijo que me iba a matar. Eso me salvó la vida. Y después se llevaron al mayor Pedro Germán Aranguren esposado y en el aeropuerto lo enfrenté y le dije, ¿se da cuenta que el que delinquió fue usted? Yo no fui. Historias, ¿no? Señoras y señores de telatiroplena.com, estos hombres definitivamente en su momento y siguen tirando la plena. Esto es un capítulo más de Siguiendo el Rastro en la Crónica Roja Judicial en Barranquilla. Hoy con William Ahumada y con Helman Hincapié. Mañana, otro invitado.